líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Hola amigos, muy buenos días. Qué gusto es encontrarnos ya una semana más acá, arrancando este mes de octubre, en donde les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se enlaza siempre a través de nuestra señal, que nos sigue en el día a día, en donde por supuesto tenemos una temática bastante interesante durante toda la semana. Y hoy arrancamos, pues sí, arrancamos con un tema el cual lo vivimos la noche de ayer, que es el análisis del debate presidencial. Esto lo vamos a hacer en compañía de Rodrigo Gómez de la Torre, quien es analista agropecuario, económico y político. Ya está junto a nosotros, estábamos conversando un poquito a la interna, así que ya en breve vamos a pasar con nuestro invitado. Primeramente saludamos a ustedes que están a través de las redes sociales, que están desde muy temprano en la mañana, y permítame leo algunos nada más de los que en este momento ya están enlazados. Hugo Paucar nos dice muy buenos días con todos, muchas gracias Hugo, al igual que Anita Tejada también se hace presente. Fernando Mauricio Navarrete, a quien le mandamos un gran abrazo, también está en nuestra sintonía, muchísimas gracias. Al Círculo de la Prensa del Ecuador, también con su principal a la cabeza, Tannhauser Arévalo y todo su equipo de trabajo, nos dice buenos días, y de igual manera nosotros también saludamos, ya que el Círculo de la Prensa del Ecuador retransmite cada uno de nuestros programas. Muchísimas gracias. Asimismo también mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Voceros In-House, radio en línea, que también retransmite nuestra señal, así que muchísimas gracias a Voceros In-House. También se une en este momento Carlos Grijalva, Augusto Francisco Tulcanazo, José Pepito Miranda Ávila, mi vicepresidente, a quien le mandamos un gran saludo. De igual manera, Cristina López desde Bogotá, Colombia. En fin, muchísima gente que ya está enlazándose a esta señal. Y ahora sí, producción, por favor, ábrame la toma lateral, porque como lo habíamos anticipado, tenemos a este gran invitado para tener un conversatorio muy interesante en esta mañana. Rodrigo Gómez de la Torre, qué gusto tenerte acá, muchísimas gracias por permitirnos tener este amplio panorama de lo que vimos la noche de ayer. Y por supuesto a Polo Ocampo, nuestro presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, con quien arrancamos en esta mañana. Y brevemente te comento, Polo, estamos en el programa 780, a 20 programas nada más del programa número 800. Bienvenido, Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Giancarlos. En verdad será un ícono para nosotros llegar a 800 días en este espacio de reflexiones con invitados siempre de primera línea, haciendo opinión pública, pero especialmente opinión pública técnica. Quiero empezar, si me permiten, pidiendo la venia de nuestro querido invitado, abusando de su amistad, pues empezar saludando. 1 de octubre fue el día clásico del arquitecto ecuatoriano, así que quiero dar un aplauso, un saludo a estos grandes amigos. Tenemos ejemplos valiosos de arquitectos importantes, y ser el caso nosotros como Cámara tenemos un respaldo tremendo en nuestro vicepresidente José Miranda, arquitecto, y en cabeza de él a todo un directorio, a todos los arquitectos, grandes amigos que se merecen todo tipo de encomio, pues son constructores fabulosos del país. Y hoy también queremos construir opinión pública. Juntos estamos haciendo patria desde nuestras trincheras, y por eso hemos querido, muy prudente, el invitar a un amigo del cual yo siempre me he jactado y he dicho, me identifico, porque este programa es así, el decir las cosas por su nombre, no tenemos ningún recelo. Pues Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias, un gran día por estar aquí. Y es obvio que necesitamos en un espacio de opinión técnica hacer un análisis, porque va a ser nuestro próximo presidente o presidenta, según el pueblo lo decida. Y ayer fue un debate que muchos aspirábamos que podría ser incluso decidor. La ansiedad se acrecenta más todavía cuando vemos que el resultado de ese debate, bueno, esto será motivo del análisis de nuestro experto. Pues solo quiero anticipar que la ansiedad se acrecenta más cuando el resultado de ese debate
terminamos que tenemos el 40% de ecuatorianos de indecisos todavía. Es decir, cualquiera de los dos candidatos están ahí a la palestra. ¿Qué pueden hacer estos 15 días para poder ser favorecidos con el voto popular? ¿Y por qué nos interesa? Porque obviamente en nuestro sector no tenemos ningún plan de reactivación, no ha existido un texto en el cual por lo menos nos motive a decir por aquí es donde están visionando al sector de la construcción y es necesario hacer estos análisis. Rodrigo, muchas gracias, perdóname, esta introducción era muy necesaria, el saludo a mis grandes amigos arquitectos y muy necesario el aclarar el por qué tenemos que hacer este tipo de análisis permanentemente en un espacio de opinión técnica. Muchas gracias, Rodrigo, buenos días, bienvenido, tu opinión, por favor. Estimado Pablo, muy buenos días, Giancarlo. Buenos días a todos los amigos de la Cámara de la Construcción y un feliz día al arquitecto ecuatoriano, aunque sea un día más tarde. ¿Qué te puedo decir? El día de ayer creo que no podemos comenzar analizando el debate de segunda vuelta sin haber revisado el debate de primera vuelta en términos muy rápidos. En la primera vuelta se dio un giro inesperado y pocas veces ha sucedido en la historia. Leía justamente ayer un artículo de Jaime Durán Barba que menciona que los debates no cambian nada, que los debates son simplemente para presentarse, poca gente los oye, poca gente los escucha, porque es diferente oír y escuchar, y que realmente el escenario más bien sí cambió algo con el aparecimiento de la televisión, y le podemos recordar el debate Febres Cordero con Borja, que realmente dio un giro en la campaña, pero de ahí los debates han sido absolutamente poco trascendentes. Tan es así que un expresidente que en este instante se encuentra prófugo, de hecho, ni siquiera le interesaba asistir a debates. Ahora el debate es obligatorio. ¿Qué podemos ver del primer debate? En el debate de primera vuelta, lo que se dio es mucha confrontación, mucha interrupción, un debate poco concreto, nada quedó claro. Sin embargo, se adjudica a ese debate un incremento de más de 20 puntos para el candidato Noboa, que le permite llegar a segunda vuelta, y dejamos por fuera a candidatos que en las encuestas aparentemente estaban para entrar a segunda vuelta. Realmente fue una sorpresa muy grande y se ha mencionado mucho que el debate no fue lo importante, sino el diálogo luego del debate en las redes sociales. Ahora, cuando analizamos el primera vuelta, a lo largo del debate vimos memes, vimos un movimiento de redes impresionante. Anoche realmente ese movimiento no se vio, ni de cerca en la misma magnitud de lo que fue en primera vuelta. El debate de anoche fue un debate en lo cual comunicacionalmente podemos ver algunos aspectos y en lo técnico bien light, si cabe el término. O sea, hubieron muchos aspectos que creo que quedaron pendientes. Por ejemplo, vamos a subir pensiones, vamos a hacer una serie de gastos. ¿De dónde viene la plata? Y por otro lado, vemos a la candidata, de Revolución Ciudadana, que más bien cometió un par de veces el error de decir nosotros estamos como para hacer esto, y inmediatamente corregía. Por eso me atrevo a decir que fue un error, pero sí parecería que el entrenamiento que se fue a hacer en México comunicacionalmente le sirvió, aunque el condumio de lo dicho es básicamente el mismo que se tuvo en primera vuelta. Entonces, estamos ante una encrucijada, mi estimado Rodrigo, porque insumos relevantes, quisiera que nos digas, a pesar de que sí, podemos resumir, y lo digo muy tajantemente, un debate muy parco, hasta pues de más parco. Tuve la oportunidad de leer el mismo artículo que tú tuviste la gentileza de compartirnos ayer en la noche, estimado Rodrigo, y estoy de acuerdo con Jaime Durán Barba, un debate por demás parco. Cambiar
la visión del 40% de indecisos por el debate de ayer en la noche no va a ser así. Vamos a depender de qué hacen estos 15 días y qué nos ofrecen. Entonces, Rodrigo, tu análisis de las cosas relevantes del debate de ayer, por favor, porque algo debe haber de relevante, ¿no? A ver, creo que para ambos casos tuvimos un debate de muchas ofertas. El tema, vamos a lo político. Los dos candidatos han hecho referencia en el debate, lo hizo con más énfasis el candidato Novoa, pero los dos están hablando de una consulta popular. Ninguno de los dos nos dice para qué. Entonces, eso sí, sí preocupa, porque si vamos a hacer una consulta, vamos a gastar plata en una consulta para un gobierno de 15 meses, por lo menos díganos qué nos va a consultar. El otro tema es el tema de la seguridad. Creo que ese es un tema que va a marcar la pauta, porque ya el desborde de seguridad es evidente. No es de inseguridad, quiero decir. La situación del Cantón Durán, por ejemplo, que el presidente ya le ha dado atención directa, es insostenible. Y así como está Durán, lo vamos viendo en otros cantones a nivel nacional. Acabo de leer una noticia hoy de madrugada que decía, armas de 9 países circulan libremente en el Ecuador. Y por lo menos vi una noticia de agrado, que es que dicen que a partir del mes de octubre ya los civiles podremos aplicar finalmente al derecho de tenencia y porte de armas, más que nada porte, que no es para que todo el mundo ande armado, sino para quienes quieran andar armado y cumplan los requisitos puedan hacerlo. Creo que ese es un tema, porque no veo, lamentablemente, y esto tengo que ser muy crítico, no veo soluciones por ningún lado. Veo que necesitamos una sociedad civil mucho más empoderada, más allá de quien llegue a la presidencia, porque la presidencia que viene es una presidencia de corto plazo. En términos de construcción, tal vez si valga la aclaración, no estamos construyendo una vivienda, estamos construyendo una mediagua para el Guachimán durante el tiempo de la construcción. Ese es el periodo que tenemos, no nos da tiempo para mucho. Y más bien sí creo que escuché algo más de lo que podría venirse, más allá de las increpancias entre los dos candidatos, con el tema del fenómeno del niño. No es que vamos a saber si se van a dañar 200,000 o 205,000 o 500,000 o 50,000 viviendas con el impacto del niño, pero sí sabemos, y esto sí por datos históricos, que el 65% del golpe de un fenómeno del niño lo recibe el sector privado, sea esto a través de habitación, sea esto a través de agricultura, sea esto a través de infraestructura privada. El otro 35% es lo que afecta vialidad, salud, etcétera. Pero el golpe más fuerte lo recibe el sector privado. Y yo no veo todavía una claridad en cómo se le va a dar herramientas, ni siquiera hablo de apoyar, dar herramientas al sector privado para que pueda recuperarse de un golpe tan fuerte que podría ser algo que ya estamos oyendo hablar, que podría tener un impacto de 4,000 a 8,000 millones de dólares. Ya el gobierno habla de 4,000 y eso ya nos da una pauta de que la preocupación sigue incrementándose. Bueno, justamente por eso deberíamos tener lineamientos claros, porque no van a tener mucho tiempo para ejercer un plan de trabajo que están desbordando en ofrecimientos para convencer al pueblo. Deberían centrarse en verdad en un plan claro de intervención inmediata del fenómeno del niño, porque va a ser emergencia, va a meritar que se declare en emergencia. Pero la emergencia no es reaccionar después de 6, 8, 10 meses. Eso ya no es de emergencia. Eso me parece incapacidad. Y nosotros tenemos aquí un claro ejemplo en que se van algunos puentes y todavía ni siquiera los colocan, ¿no? Y siguen diciendo que ya van a ver qué hacen si ponen provisionales. Entonces, ¿qué te parece si se enfocarían en ello y serían planteamientos reales, sensatos de país, Rodrigo? Qué bueno que mencionas el tema de puentes. Los puentes se fueron sin que haya incidencia del fenómeno del niño. Fue el invierno atípico extremadamente intenso que vivimos los meses de febrero y marzo.
Sí, sí. Eso ya nos da una pauta de a dónde podría estar caminando el escenario climático. Sin embargo, no veo que el gobierno que vaya a asumir en el mes de diciembre tenga que hacer algo al respecto. Y en varias entrevistas he mencionado desde el mes de julio realmente que para el fenómeno del niño hay que prepararse haciendo varias cosas. Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de las bocas de los puentes, precisamente para evitar que las empalizadas se lleven el puente y más bien estar listos para que el agua pueda correr fácilmente. Cunetas de las vías, que es fundamental. Ese tipo de cosas ya le corresponde actualmente a quienes, y esto de aquí sí quiero ser enfático, uno, a los ciudadanos, porque muchos ciudadanos tenemos una alcantarilla frente a la casa y está sucia y no nos hace ningún daño limpiarla nosotros mismos. Tienen que ver los municipios, tienen que ver las juntas parroquiales en su Sí. pequeño rango de acción en lo que son vías vecinales con las cunetas. Tienen que ver los gobiernos autónomos provinciales en el mantenimiento de vías y las vías concesionadas, de igual manera al gobierno central. Más bien lo que yo sí prevería, y recordando a un expresidente, Gustavo Noboa Bejarano, que también asumió un periodo corto de tiempo, en ese periodo corto de tiempo que Gustavo estuvo de presidente, pues fue la mayor acción en concesiones viales y las vías que estaban, yo recuerdo la Guayaquil Machala, que era unas par de manchas de pavimento en un gran cráter. Luego daba gusto pagar el dólar por cada peaje, porque eso era un ahorro en tiempo, en amortiguadores, en llantas, en frenos, en suspensión. Entonces yo sí creo que este gobierno inclusive todavía está a tiempo de concesionar un par de vías que de hecho el gobierno que se jactó decía que construimos vías, pero realmente ampliamos vías, que amplió las vías, se olvidó que esas tenían que tener mantenimiento. Y ahí es donde viene el rol del sector privado, en el cual, con una concesión a 20 años plazo, puede planificar fácilmente. Y yo sé que no es fácil en momentos de incertidumbre política, pero creo que sí hay capacidad para buscar espacios de previsión y de que el sector privado asuma roles fundamentales que creo que le corresponden y que más bien le están quitando espacio al gobierno, le están generando preocupaciones, pero un problema más grave. El sector público no está cumpliendo con las obligaciones de un adecuado mantenimiento vial que lo venimos anticipando no solamente de este gobierno, sino del gobierno pasado. Pero digo, uno de los peros que hemos tenido, pero insistentemente en el sector, para el sector de la construcción, es que realmente nos han tratado de una manera muy, como una pelota de trapo, como yo le digo. ¿Por qué? Porque primero, poner a la cabeza a personas que no están entendidas en el tema de lo que es el sector técnico, pues realmente es el primer error. Y no es que me vengan a decir, es que es del administrador. Sí, para poder administrar tiene que saber de lo que se trata. Y parece que en algunas ocasiones, no, estoy seguro, es más, en el sector al que tú representas, en el sector de agricultura, ganadería, ha ocurrido exactamente lo mismo. Poner ministros que no tienen ni idea de lo que es el campo, de lo que es manejar este sector tan importante, pero asimismo tan vulnerable de la sociedad, y la debacle ha sido de una por una. Lo propio pasa con el sector de la construcción. Creo que debemos seguir en esta cruzada de seguir exigiendo que primero la gente que venga a tomar decisiones en cabeza de sectores importantes, productivos del país, tiene que ser gente que esté embebida en ello y que entienda de lo que está hablando, Rodrigo. Coincido en que tenga que entender del tema, en que tenga que ser un experto. Yo prefiero un buen administrador, y tal vez aquí podemos discrepar, prefiero un buen administrador, y voy a hablar de agricultura, que un excelente bananero o cafetalero o ganadero o alguna de las áreas de la producción. ¿Por qué? Porque
el área de la construcción, el área de las obras públicas, el área de la agricultura, el área de la salud, son absolutamente campos amplios, en donde la capacidad administrativa es fundamental. Por ejemplo, si tenemos un cardiólogo, el mejor cardiólogo del mundo en el área de la salud, seguro va a tener problemas en el área, por ejemplo, de la administración de la cosa pública. Yo creo que necesitamos profesionales del área, sí, pero que también entiendan de la parte administrativa y del problema de la cosa pública. Y hablo de la cosa pública como un global, y no por haber sido secretaria de un ministerio y coordinar los pasajes de un avión que se dedicó a mover vuelos fantasmas, poder decir que ha tenido gran experiencia en el sector público. Y perdón que sea tan enfático y tan crudo, porque ayer el candidato Noboa, por ejemplo, a mí me quedó pendiente eso. El candidato Noboa hablaba de que 1 hora de vuelo en el Falcon de la presidencia equivalía a una carrera universitaria. Yo no te puedo decir cuánto vale una carrera universitaria, porque además depende dónde y depende qué carrera. Ya, pero sí sé que la candidata González tiene una glosa por varios miles de dólares o cientos de miles de dólares, porque ella coordinaba los vuelos del avión presidencial, el cual ha sido altamente cuestionado porque había muchísimos vuelos sin pasajeros. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que debieron haber sido mencionadas ayer en el debate, explicando el por qué hacía el comentario, porque como que muy pocos lo entendimos en término completo, y en el debate, posterior al debate, que fue el que pude escuchar de hora 25, uno de los entrevistados precisamente lo hacía mención. Entonces yo creo que sí quedaron muchos temas en el debate. Entiendo que no es una pelea correísmo-anticorreísmo, yo creo que eso ya es un tema aparte, pero yo creo que hay aspectos de lo que ya tenemos experiencia, de lo que ya están pendientes de algunos temas a nivel país, y la corrupción que ha sido campante, que sí es un tema relevante, porque si bien se puede decir que sin corrupción la plata alcanza, pues también hay que poner el dedo en la llaga y decir dónde ha estado la corrupción, porque caso contrario se queda en una declaración sin cimientos. Parecería haber puesto un bonito penthouse, pero sin ponerle columnas. Me encanta este tema que tú dijiste. Es bueno discrepar, ¿no? Y el nivel de discrepar con personalidades como tú me parece chévere. Yo estoy convencido de que sí, tiene que saber de administración, pero tiene que entender lo que administra. No puede ir alguien a aprender, y estamos hablando del próximo 1 año y medio, ¿no? De gobierno. No pueden darse el lujo de poner buenos administradores, pero que no tengan idea de lo que están administrando. El 1 año y medio les va a quedar cortos hasta que empiecen a entender lo que administran. Y Tranquilo. profesionales en todos los campos del quehacer productivo. En el tema de salud lo hay. Médicos y administradores que sí lo entienden. Profesionales técnicos y profesionales que sí lo entienden dentro de su técnica. Entonces sí los hay. Escogiten dentro de ese tipo de gente, que hay miles y miles de ecuatorianos que están capacitados para ello. Y no escojan necesariamente al compromiso político de campaña, al compadre o al que más réditos me dio por ayudarme a llegar a una posición. No debe ser así, y eso es lo que permanentemente está pasando, Rodrigo. A ver, entiendo perfectamente tu preocupación, y creo que es la de preocupación de todos los sectores. El tema aquí es que no importa quién llegue, hasta entender las estructuras del Estado y de la cosa pública, salvo que sea alguien que ya haya pasado por el cargo, es muy difícil que alguien entienda el tema. Es como cuando dices, yo sí sé montar caballo, y te suben en un potro chúcaro, y en los primeros media hora estás recién entendiendo. Siendo un buen jinete, estás entendiendo cómo se comporta el chúcaro. Eso es el Estado. Lo que pasa es que aquí la media hora no es de media hora, la media hora es de 4 o 5 meses. Y a esto se suma que, claro, arrancamos y esperamos un fenómeno del niño muy cruento que estará iniciando entre noviembre y diciembre.
No se espera todavía. Lo que hemos visto ahorita, estas lluvias, no tienen nada que ver con el niño. Y han sido lluvias puntuales, porque ya estamos otra vez con soles incandescentes. Pero entonces, ¿va a subirse el niño, y ahí asume el nuevo gobierno? Entonces, realmente va a haber una serie de aspectos que este gobierno, antes de irse, tiene que dejar armado. Y como digo, del próximo gobierno, ¿qué debe hacer? Es ver cómo darle también darle la responsabilidad y la corresponsabilidad a la ciudadanía de lo que le corresponde. En el tema de seguridad, necesitamos pensar seriamente en organización barrial. Quienes están construyendo edificios, tenemos que ver que las áreas sociales puedan ser más comunitarias, porque ahora vemos lindas áreas sociales eh, con coworkings y con una serie de aspectos, pero no vemos un espacio de intercomunicación social dentro de los condominios, dentro de los barrios. Ya muy poca gente conoce quién es su vecino, y Polo, tal vez Giancarlo no tanto por edades, pero tú sí te debes acordar cuando tú podías irte donde el vecino y decirle: vea, vecino, me voy de vacaciones, le dejo las llaves de la casa, deme regando las plantas. Y no pasaba nada. Y había confianza. Ahora, probablemente ni siquiera sabes cómo se llama tu vecino que vive en el departamento de al lado, ni hablar de casas, porque ahí ya el escenario es muy distinto. Entonces, cuando ese tejido social está tan roto, el gobierno asume responsabilidades que probablemente no le corresponden. Y lo que nosotros necesitamos hacer desde los gremios, desde los sectores productivos, desde la organización barrial, es tratar de volver a tejer esa interrelación social. En la Cámara de la Construcción, en la Cámara de Agricultura, en la Cámara de Comercio, sí tenemos los directorios, bueno, yo ya no tengo ahorita, ya estoy fuera, pero teníamos los directorios, se compartía ese rato, pero trascender un poco del directorio. Alguna vez le oía a un agricultor de la zona de Machachi, y en ese rato no lo he entendido, más bien han sido los años que me han hecho entender esto, y me decía: el peor daño que nos han hecho a nosotros son las vías a Machachi. Yo me quedé frío y digo: pero ¿por qué? O sea, si es lo que todo el mundo reclamaba, tener una mejor vialidad para llegar a tu finca y poder regresar a tu casa. Me dice: precisamente ese es el daño que nos han hecho. Ahora salimos de tempranito de Quito, vamos a la hacienda, trabajamos el día y nos regresamos a dormir a Quito. Antes, como las vías eran malas, nos quedábamos en Machachi y nos juntábamos entre los vecinos, nos juntábamos entre los amigos, nos tomábamos un trago, conversábamos, nos comíamos alguna cosa que preparábamos, pero en ese diálogo social también armábamos las estructuras que nos permitían ser más productivos, compartíamos experiencias, que nos permitían armar los problemas contra el abigeato, defender las propiedades en el tema de inseguridad, saber que estamos todos interconectados de una forma u otra. Ahora tenemos mucho más comunicaciones, pero tenemos mucho menos comunicación. Qué asertivo tu comentario, Rodrigo, y la verdad es que qué bueno es tener este tipo de conversatorios contigo, porque es la manera como se debe hablar, es la manera en la que realmente debemos expresarnos. Vamos a ir a una breve pausa publicitaria, porque también es tiempo de dar espacio a nuestros amigos auspiciantes, ya que gracias a ellos estamos con ustedes día a día. No se desconecten, regresamos en la segunda parte con Rodrigo Gómez de la Torre. Enseguida. Holcim, queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo.
Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Nova Cero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Nova Cero, el acero del futuro. Así es, Novacero es el acero del futuro. Mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Novacero que están siempre en nuestra sintonía, al igual que Holcim, siempre dándole una mano al planeta, pero esta vez de la tierra al cielo. Y claro que sí, Cubiec, tu aliado para construir un mundo sustentable. Vamos a continuar con esta segunda parte de este gran conversatorio que tenemos con Rodrigo Gómez de la Torre, en donde hemos topado nada más que unos pequeños tópicos. Hay mucha tela por cortar. Polo, por favor. Gracias, muy generosos en el chat, que siempre tratamos de ser interactivos, como mi gran amigo, el ingeniero Fausto Tituaña, el querido Titus. Gracias, igual un saludo a Jorge Buitrón, a Fernando Calero, en definitiva a varios, Manzanango, y varios amigos de Quito y de otras latitudes, Guayaquil, Cuenca, a un experto en temas de vialidad, alguien que nos apoya y nos colabora y es uno de nuestros respaldos formidables, al ingeniero Máximo Ramón. Gracias, mi estimado Máximo, ex ministro, ex gerente de Obras Públicas. Pues son gente que realmente nos dan una fortaleza en todo lo que hacemos del día a día de la Cámara de la Construcción. Muchas gracias a Edwin Vique desde Riobamba, gente muy valiosa que está siempre pendiente de estos temas técnicos. Y estábamos hablando, Rodrigo, de que a mí en lo personal me ha dejado un sinsabor el debate. Mucha gente esperaba que, como en la primera tú y algo le dijiste, como un análisis, quisiera que lo profundices en ello, tal vez iba a marcar un punto de inflexión, porque íbamos a ver tal vez si por quién decidíamos o nos convencía en direccionar nuestro voto. Pero recalco, el que sigamos con el 40% de votos indecisos realmente es preocupante para el país, porque no tenemos una certeza de quién es el que va a administrarnos hoy por hoy este año y medio que nos falta. Es decir, seguimos con una incertidumbre tan grande. Rodrigo. A ver, me ratifico. Yo del debate de primera vuelta quedé más bien recuerdo clarito el primer bloque en que dije, voy a hacer el sacrificio de verlo porque esto es un desastre. Ya, hubieron varios análisis del debate de primera vuelta, pero no acabo de encontrar yo una relación directa entre el debate de primera vuelta y el cambio en el escenario electoral. Porque si yo pensara en quién pudo haber, entre comillas, ganado el debate, no me atrevería a decir que fue Daniel Noboa. Creo que Daniel Noboa el debate de primera vuelta demostró ser una persona ecuánime, conocedora, sí, pero no lo vi como el gran triunfador del debate. Más bien el escenario de la sorpresa fue el incremento tan abrumador de votos que tuvo post-debate. Creo que tuvo más que ver una serie de aspectos. De hecho, creo que uno de los dos temas que me han quedado a mí del debate, del de ayer, por ejemplo, fue, y esto tan es así que uno lo puse en redes sociales, el otro no. El uno, un meme de Bolívar Armijos diciendo, me están extrañando, porque no hubo un impacto grande. Y el segundo tema que lo leí en varios chats, ¿cómo es posible que el día de las elecciones no haya ventas ambulantes? O sea, eso es lo que yo más me ha llamado la atención del debate. Y en los análisis que he podido leer antes de iniciar esta entrevista han sido, qué debate tan aburrido. Hay un análisis comunicacional que lo hace Denise Molina, pero ese es en el ámbito estrictamente comunicacional. Hay un tema en un análisis más bien del contenido del debate que lo fue elaborando Carlos Vera, y los
que he ido leyendo de izquierda y de derecha, o sea, porque además me he tomado el tiempo de leer a los dos lados y no encuentro algo que sea absolutamente decisor. Creo que el debate no va a cambiar mayormente la intención de voto. Por el contrario, creo que el debate va a mantener la decisión de voto de los que ya habían decidido y de los indecisos. Yo creo que va a haber que estudiar un poco quiénes están mismo indecisos, porque en algunas encuestas cruzadas, usted tiene decidido por quién va a votar. No tengo decidido por quién va a votar, cae en el rubro de indecisos, pero luego en preguntas posteriores que se le pone papeleta en mano, ya van votando, el nivel de indecisos bajaba más o menos a un 15%. Entonces yo creería que mucha gente va a votar a favor de, otra gente va a votar por miedo a, y otros van a votar en oposición a. Y creo que ayer el debate sí fue una serie de ataques, algunos tal vez los entendí yo por tal vez una pastilla adicional de conocimiento o de información, muy fuertes, y más bien creo que se portaron ecuánimes. Ya vi una reacción anoche mismo de, por ejemplo, José Serrano en redes con respecto a las acusaciones de Noboa, pero eso no cambiará tampoco el escenario del debate. Creo que mucho se enfocó en la tabla de drogas y creo que ahí hay un aspecto muy debatible todavía, pero sí, si bien puede haberse, en la visión de Luisa González, el debate se orientó hacia el tema de la tabla de drogas, es un tema de salud pública. También estoy claro que el tener una tabla de límites máximos, como ella lo llama, no especificando que no pueden ser aditivos, por ejemplo, porque hay límites máximos, pero puedes cargar de todo un poco. También permitió una consolidación de un microtráfico permanente en la ciudad de Quito y en el Ecuador entero, que también es real. Entonces, creo que ese es un tema que todavía tiene que ser debatido mucho más fuerte. Entonces, bajo ese escenario, nosotros como Cámara de la Construcción hemos dado un paso adelante. Nosotros hemos hecho llegar nuestra visión de operatividad técnica de lo que sí se puede hacer dentro de un año y medio. Porque tomemos en cuenta que entramos a un año y medio, sí, ciertamente, de una nueva administración, pero no va a pasar muchos días que empecemos a hablar nuevamente de campaña electoral, ¿no? En pos del 2025, que esto lo único que va a servir es de una catapulta a ver si se reelige o no. Cualquiera de los dos candidatos llegue a la presidencia. Entonces la visión es al 2025, no a lo que se pueda o no se pueda hacer en un año y medio. Siempre habrá el pretexto de decir no me alcanzó el tiempo. Pero entonces tenemos que plantear cosas que en año y medio sí son realizables, o por lo menos empezar a darle estructura y las bases para poder caminar hacia un futuro. Nosotros lo llamamos políticas de Estado, Rodrigo. A ver, si quieres, para irnos al año y medio de tiempo, ¿qué tiene tiempo de hacer? Eh, ¿Asumir la presidencia? ¿Emitir un poco de decretos ejecutivos y llamar a una consulta popular? Cualquiera de los dos. Pero de ahí decir que van a pasar leyes, los dos candidatos por la dispersión de la asamblea van a tener una asamblea en contra. Así que pasar leyes, olvídate. Los dos hablan de refundar el país. El plan de vivienda, el plan de esto, el plan el otro. Suenan lindos, pero requieren de mucha planificación y tiempo. Entonces, ¿por quiénes van a poder hacer algo? Yo le veo muy limitado el tiempo. Como te dije, subirse al potro chúcaro, hasta entenderle le va a tomar un par de meses. Pero el problema es que el potro chúcaro se va a tener que subir lleno de lodo por el fenómeno del niño. Entonces, la cosa se va a complicar. Entonces, el par de meses, los 4 meses, los 5 meses, probablemente sean 6 a 7. Y ya en ese periodo, ya están en elecciones, porque el periodo electoral comienza el mes de febrero del 24. O sea, no está terminando de asumir el gobierno, que ya están entrando en elecciones. Y percibo yo que los dos candidatos que están corriendo ahorita, ya para la segunda vuelta, para el periodo 23-24, están interesados en una reelección. Entonces, probablemente
veremos un gobierno de campaña, más que un gobierno de ejecución. Y ahí viene una preocupación para los dos. Si bien el candidato Noboa ayer mencionó que dentro de su plan de gobierno la opción Z era la de las 1.500 millones de dólares de reserva monetaria, la candidata González sí lo tiene como primer punto los 2.500 millones de reserva monetaria. Pero sea el plan Z o sea el plan A, la triste realidad es que esa plata no la pueden topar porque es ilegal. Y el tema del IES es otro aspecto que hay que tomar muy, muy, muy serio, porque crear empleo no se crea de la noche a la mañana. Y más bien lo que estamos viendo es un decrecimiento del empleo, un estancamiento, y la incertidumbre política abona a eso. Por eso es que ya voy a repetir algo, pero la creación de empleo es lo único que generaría una sostenibilidad para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahí poder subir pensiones. Pero si no se tiene un plan estructurado, olvídate de subir pensiones y olvidémonos de muchos temas el abastecimiento y el de pagar las deudas y todo el trámite que todos los dos dicen que lo quieren hacer. Pero el empleo, si quieren subir empleo, tendrá que ser una acción de este mismo gobierno, dejar armadas las concesiones viales que sí generan mano de obra y mano de obra directa, y poder concesionar un 20, 25, 30% de las vías que están en manos del EMETOP y o de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, y a través de esas concesiones viales generar el empleo que se puede generar. E inclusive me atrevo a decir, y esto lo he escuchado yo al sector de la construcción, hay los terrenos que están en manos del Estado, en manos de inmobiliar, que el Estado ponga el terreno y que el sector privado ponga el esfuerzo para la construcción de viviendas, me parece lógico, porque los terrenos están abandonados. Y si hay quien pueda meter la inversión para construir complejos habitacionales de diferente tipo, sea el BIS, sea el VIP, pues son herramientas de generación de empleo, pero también hay que tener espacio para que haya quienes puedan acceder a esas compras. Pero justamente, Rodrigo, quiero cimentar en algo de lo que acabas de indicar. El año y medio sí alcanza dependiendo para qué. Asamblea polarizada o no, nosotros estamos teniendo reuniones permanentemente con asambleístas y tenemos que decirlo, el altísimo honor que están viniendo uno a uno a nuestras oficinas, a la Cámara de la Construcción, porque nuestro planteamiento es muy claro. Sí pueden hacer algo en este año y medio. Nosotros hemos presentado hace más de 3 años el nuevo texto para una ley de contratación pública que da camino a cualquier cosa menos a una contratación democrática. Está listo ahí, solo léanlo y pongan y configuren si hay que cambiar algo, estaremos prestos a aceptarlo. Y analicen si les alcanza ese año y medio. En temas laborales, Rodrigo, tan trillado tenemos, pero empiecen a dar el norte por lo menos. Tú has sido nuestro representante, digo, como sectores productivos, hacia tratar los temas laborales. ¿Cómo miras tú este concepto, estimado Rodrigo, de que hay sectores como la agricultura, la construcción, que necesitamos que se visibilice desde una óptica real y no se generalice las decisiones de la parte laboral? Nosotros sí necesitamos trabajos por horas, que se nos permita masificar ese empleo y que se tome desde el análisis práctico real, desde los sectores de los cuales somos mayores generadores de empleo, Rodrigo. A ver, estoy completamente consciente que se requieren reglas diferenciadas en materia laboral, ¿ya? Tú bien lo has dicho, sí, he estado en el Consejo Nacional del Trabajo desde el 2016 hasta la semana pasada, que finalmente ya acabó el periodo. Pero habiendo atravesado 3 gobiernos, reconociendo que el 2019 llegamos a tener un sinnúmero de acuerdos muy positivos, se crearon en el 2020, en base a esos acuerdos, dentro de las posibilidades en materia de hacerlo a través de acuerdo ministerial, se lo pudieron crear 4 acuerdos ministeriales, 220, 221, 222, 223. Yo invito a leer el 220, que es el contrato productivo,
que es completamente transversal a todos los sectores, porque te permite hacer miles de formas de contratación para el futuro, no para el pasado, obviamente. Las leyes son para adelante. Pero creo que el 220 es un acuerdo espectacular que permite la generación de empleo. Tan así que no solamente digo yo que permite y que opino bonito, sino que de la última cifra que tuve en el Ministerio del Trabajo, de ese acuerdo ministerial habían generado ya más de 70,000 puestos de empleo. O sea, prácticamente todo el empleo que se ha generado en esta última temporada ha sido en función de ese acuerdo ministerial, ¿ya? Y no es excluyente a agricultura, no es excluyente a ganadería, no es excluyente a construcción, no es excluyente a turismo. Y ahí también está el acuerdo de emprendimiento. Yo creo que son herramientas que se tienen. Y por otro lado, viendo la conformación de la Asamblea, meter una ley que plantee reformar el Código del Trabajo, estoy seguro que saldremos peor de lo que entramos, porque la visión populista de la Asamblea, individualmente, también estoy conversando con asambleístas que han llegado al espacio, pero la visión populista de la Asamblea va a ser muy compleja para llegar a un acuerdo de una votación para hacer un cambio productivo, pensando en futuros. Todos están pensando en que hay necesidades y con las necesidades tienen que convertirse en derechos. Y el momento en que creemos que una necesidad debe convertirse en un derecho, ya estamos por el camino equivocado, porque hay obligaciones también de por medio. Terrible, entonces, Rodrigo, si vamos a tener esta conceptualización real ahora ya electos los asambleístas, entonces, ¿qué aspiramos? ¿Vamos a venir a ver otro show tal vez? Anticipamos que será igual que las dos últimas asambleas, Rodrigo. No sé todavía. Yo espero ver cómo será el proceso de elección del presidente o presidenta de la Asamblea, así como ya lo vivimos en el 2021. Y ya en el 2021, previo a la posesión del presidente Lasso, cuando solamente estaban en los debates de posesión de asamblea, ya se vio qué asamblea íbamos a tener. La dispersión actualmente y la polarización en esa dispersión sí genera mucha incertidumbre, porque sí hay posiciones muy polarizadas en la asamblea. Entonces yo no aspiro que la asamblea solucione los problemas, por el contrario, creo que siempre ha sido un ente de complicación y generación de conflicto. Más bien yo sí espero y regresar a lo que te decía, ver cómo desde los sectores privados, desde los gremios, desde los amigos, desde los barrios, desde los colectivos sociales, buscar cómo rearmar el tejido social para que sea la ciudadanía, que la presión organizada de la ciudadanía haga que la asamblea genere soluciones, porque todavía estamos hablando en que el tema laboral, topo el tema laboral nuevamente, en el tema laboral todavía tenemos sindicatos que no pueden representar más allá del 35% de la población, porque no hay más empleo pleno, que no pueden representar más del 35% de la población económicamente activa, a más de, ni siquiera es de la población en general, población económicamente activa, que están tomando decisiones por las grandes mayorías, en donde el 65% que está en el desempleo no tiene ni voz ni voto. Entonces, cuando vemos esto, vemos que la situación se complejiza. Y yo sé que esto va a ser muy antipático, pero el trabajo por horas, yo entiendo, no es necesario, es lo lógico, es lo racional. Sin embargo, un trasnochado en la Constitución del 2008 y luego del mandato 8 para mantener el número, prohibieron el trabajo por horas a nivel constitucional. Y ahí regresamos al otro tema. Uno de los graves problemas y graves anclas que tiene el Ecuador es ese mamotreto jurídico que se aprobó por mayoría de votos en el 2008, porque además se aprobó por mayoría de votos ciudadanos, pero es un mamotreto jurídico del cual derivan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que no puede ser más vergonzosa. Y han pasado varios presidentes y creo que todos caen, o la gran mayoría cae en la misma vergüenza. Tuvimos el señor Tuárez, que fue destituido, tuvimos el señor Ulloa destituido, el actual
ya no es ni calificable que siga ahí. Y los anteriores que eran puestos a dedo. O sea, tenemos el Consejo de la Judicatura con un personaje que se siente chistoso y se siente gran erudito orador, y a mí me recuerda, y me recuerda con susto a este Romano Nerón, que por suerte a este señor no le han dado fósforos, pero con la vanidad que le desborda, probablemente te quema Quito solamente para ver cómo se inventa un poema mal rimado. Y eso es lo que tenemos en instituciones públicas y de ese calibre. Entonces, esa constitución, ¿cómo botarla al tacho de la basura? Sería lo más adecuado, pero lamentablemente tiene candados y hay un sinnúmero de principios que nos impiden votarla. Entonces, sí creo que hay que regresar a ver al ciudadano. Yo insisto, insisto y seguiré insistiendo. Creo que tenemos que regresar a ver al ciudadano. El ciudadano que quiere un país de paz, el ciudadano que quiere un país de cambio, quiere un país de oportunidades. No es posible que tengamos, la última, me parece que la cifra que vi ayer fueron 64,000 ecuatorianos que han salido y no han retornado. Y vemos el tapón del Darién saturado de ciudadanos en donde el cuarto mayor migrante registrado son ecuatorianos. Es gravísimo lo que se está viviendo. Es gravísimo. Y no es un tema del gobierno del presidente Lazo o solamente de Moreno. Es algo que se viene constituyendo desde hace rato atrás. Y estamos perdiendo la esperanza. Y eso sí es grave. Hay que regresar a ver al ciudadano desde la ciudadanía. No esperar. Y mi posición y mi mensaje es, por favor, no esperemos absolutamente nada del gobierno. Démosle pensando, démosle ofreciendo algo y de ser posible, si el gobierno acepta, démosle haciendo algo que salga pensando en país y no esperar que de ahí salga algo para el beneficio de alguien. No esperar absolutamente nada del gobierno, con un presupuesto tan bajo, con una incapacidad de ejecución. Lo único que nos queda es abrir las puertas a la inversión privada y a esos planteamientos que sigue dándole opciones al país. Porque visto desde la parte burocrática, tenemos mucho por hacer y peor todavía ninguna certeza de que nos abran la puerta para dar los caminos a esos cambios, ¿no? No quisiera entrar a un conflicto del tema político, pero yo creo que el actual presidente nos generó mucha expectativa, pero creo que nos queda debiendo mucho también, Rodrigo. Completamente de acuerdo. O sea, completamente de acuerdo. Pero estamos todavía en la expectativa de que sea el presidente, el caudillo, el líder, escoge el término, el dictador inclusive, porque hay una encuesta que dice que el 37% de los ecuatorianos no creen en la democracia. Perdón, solo el 37% de los ecuatorianos creen en la democracia. Entonces, realmente, lo primero que tenemos que hacer es dejar de creer en Taita Estado, porque el Taita Estado parece más bien padrastro padrastro y de los feos. Y yo sí creo en el sector privado, veo gente que está emprendiendo, veo gente que está esforzándose y que mientras menos apoyos tiene del Estado, llamar apoyos, mejor le va. Y yo creo que por ahí es el camino. Es como sumar sinergias entre privados para buscar soluciones inclusive. Primero para esos mismos privados. O sea, sumar fuerzas para buscar soluciones para ellos, para nosotros mismos. Y esas soluciones para nosotros mismos van a ser los ejemplos que van a permitir crecer y beneficiar al país entero. Y ahí sí, ver al Estado no solamente como un gobierno, que un administrador temporal, sino al Estado como lo que nosotros somos, el rol fundamental del ciudadano y recordar los principios fundamentales de la democracia, en donde es el pueblo por el pueblo para el pueblo, no a través de alguien. Rodrigo, nosotros somos generadores de opinión desde nuestros campos que han sido gentiles en ponernos como liderando nuestros espacios, ¿no es cierto?, nuestras trincheras.
cómo poder direccionar cuál es la opción valedera para las próximas elecciones, tomando en cuenta todo este análisis que hemos hecho, que hemos concluido en qué. Perdóname si, y quisiera, pues por favor, si es que es motivo incluso de que me lo refutes, bienvenido sea, Rodrigo. Pero yo concluyo que estamos igual, con la misma incertidumbre, peor que antes. Pensamos que iba a haber ayer un debate en el que podía ayudar, aunque sea a, a tener ese quiebre un poquito para tomar una decisión, igual lo peor que antes. El tener el 40% de indecisos, pues para mí me parece algo terrible, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, qué tendencia vamos a tener. ¿Cómo, siendo estos líderes o teniendo estas formidables opciones de dar una opinión pública, cómo direccionas esa opinión pública? Y soy muy claro y concreto. Mis compañeros, mis grandes amigos me dicen, oye, ¿y ahora por dónde nos vamos? ¿Qué responder a esta gente que está pidiendo que alguien está liderando le dé una directriz, Rodrigo? A ver, comencemos por la parte fácil. ¿A dónde no ir? No, la salida no está en la migración. La salida no está en la Perfecto. migración ni legal, ni peor aún, ilegal. O sea, por ahí no ir. Dos, creo que del un lado, aunque pueda sonar político, creo que todavía el gobierno de la Revolución Ciudadana al país le queda debiendo varias decenas de miles de millones de dólares cuantificados en un informe, de hecho, un informe viejo, no se ha actualizado, es un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que determinaba que más o menos la corrupción en ese gobierno pudo ascender a los 40.000 millones de dólares y hacía referencia a que la ineficiencia en ese gobierno generaba pérdidas adicionales por 30.000 más. De ahí salió la frase de que hay 70.000 millones de dólares en corrupción. No fue solamente, no era solamente lo uno, era la combinación de los dos factores. El candidato Noboa no lo conocemos mayormente, nos da una opción de juventud y de preparación. Mi voto va a ser en esa línea, definitivamente. Sin embargo, la decisión, yo no soy quien para decir por quién votar, pero esas son mis dos reflexiones. Eh, También tengo mis dudas con respecto al candidato Noboa, no lo voy a negar. Y a Daniel lo conocí en la asamblea y pude tratar con él un par de temas y un par de proyectos de ley. Y creo que no descarto que la situación haga que vuelva a tener que volverme a reunir con él, indistinto cuál sea el resultado electoral. Y con la candidata González no he tenido ningún tipo de relación, nunca la he conocido. Y Andrés Arauz, que es un convencido desdolarizador, lo ha dicho en todas las formas y del Grupo de Puebla lo acaba de ratificar. Sería nefasto para el país entrar en un proceso de desdolarización, digan lo que digan. Y creo que ese es otro de los memes que quedó. La chica está guiñando el ojo diciendo no vamos a desdolarizar. Eh, Esas son de hecho, del debate de ayer, creo que me quedó más de lo que yo esperaba. Ojo, yo no esperaba nada del debate y algo me quedó. Eh, Más bien, a diferencia de muchos que sí esperaban algo del debate, yo no esperaba nada porque el debate de la primera vuelta a mí me dejó más incertidumbres, tan es así que yo creo que lo voy a volver a ver para ver si entiendo qué dio el giro electoral o qué no dio el giro electoral. Entonces, mi posición de a dónde apuntar la esperanza del voto es básicamente esa. Los unos ya sabemos qué hicieron, ya sabemos cuántos se llevaron, y me da pena una provincia como Manabí, en donde los 3.000 y pico de millones de dólares que se recaudaron con los impuestos adicionales que nos pusieron en ese abril del 16, pues siguen con obras abandonadas y siguen con casas improvisadas luego del terremoto, al igual que en Esmeraldas. Entonces, eso nos da una pauta por qué camino no ir al menos. Regreso a lo otro, qué camino no ir. Lamentablemente, ahorita hay solo dos opciones. Así es, Rodrigo, hay solo dos opciones y tenemos
mucha conciencia. Debemos votar esta vez con un análisis profundo. Por eso es importante que nos hayas acompañado hoy en esta mañana para poder tener un poco más amplio este panorama, que si bien es cierto, todavía deja muchas dudas, muchas inquietudes, se verá ya reflejado en el transcurso de estos pocos días que faltan nada más previo a las elecciones. A nombre de la Cámara de la Industria de la Construcción y del programa Reflexiones desde la Cámara, te agradecemos infinitamente por habernos acompañado para poder tener este conversatorio tan importante. Y quiero darte espacio en honor al tiempo a tu despedida y reflexión final de las tantas que has venido haciendo durante este trayecto, durante este programa. Por favor, Rodrigo, adelante. Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Camicón, a ti, Polo, que siempre es grato ahora vernos más a través de Zoom que antes era presencial. Yo creo que el mensaje es fundamental. El futuro del Ecuador está en manos de los ciudadanos. Y si nosotros los ciudadanos queremos cambiar algo, no es solamente ir el día 15 de octubre, en este caso, y marcar una rayita en una papeleta, sino es empoderarnos realmente por un cambio a través de colectivos, a través de organización, organización barrial, organización, ir subiendo parroquial, ir subiendo a cantones, pero es de organización ciudadana, sin egoísmos y pensando en futuros, no pensando en cómo llegar al gobierno para ver qué hago o qué problemas personales soluciono desde el gobierno. Creo que el camino va por ahí, es un tema de regresar un poco al pasado, al pasado de hace 40, 50 años, cuando los ciudadanos se empoderaban y si había un presidente que hacía alguna cosa que estaba mal, pues nos levantábamos inclusive y le exigíamos su salida. Creo que eso es necesario, no podemos seguir creyendo que a través del WhatsApp o las redes sociales vamos a solucionar todo y que por favor meditemos seriamente el voto pensando en que es un gobierno de 15 meses y de no más tiempo de eso. Gracias mil. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre que nos acompañó en esta mañana, en este gran conversatorio que hemos podido observar post debate presidencial realizado la noche de ayer. Querido Polo, paso contigo también para tu despedida y tu reflexión final, por favor. Muchas gracias. Quiero terminar con mi resumen que coincido con algunos de los amigos. Carlos Amado pone ahí: debate presidencial, Noboa igual 0, González igual 0. Creo que es el resultado que la mayoría tenemos de un debate del día de ayer. Por eso tendremos que ir haciendo un análisis estos 15 días para poder resolver quién nos administra el país en este próximo año y medio. Seguiremos por ello con reflexiones desde la Cámara, teniendo estas invitaciones permanentes. Y Rodrigo, nuevamente, como siempre, tu apertura, comprometerte que estos análisis tendremos que hacerlos periódicamente. Es necesaria esta ilustración a la ciudadanía de parte de gente que siempre está ilustrándose para poder dar su mejor opinión pública. Así que comprometerte a ello, Rodrigo, fortaleciendo a este espacio también de opinión eminentemente técnica, pero es necesario que veamos desde esta lista de quién nos va a administrar. Con esto quiero agradecer a todos, muchas gracias, cumpliendo una vez más reflexiones desde la Cámara. Por eso vamos a cumplir 800 días, porque tenemos niveles de invitados de la calidad de Rodrigo Gómez de la Torre y las opiniones de aquí diciendo las cosas por su nombre. Muchas gracias a todos, un gran día. Así es, muchísimas gracias a Polo Ocampo, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, y por supuesto a Rodrigo Gómez de la Torre, quien nos supo acompañar e indicar algunos tips sobre lo que ayer ha pasado. Mañana también vamos a tener un gran invitado, Polo. Mañana nos estará acompañando Leonardo el Tipo Lazo, que también nos va a dar su punto de vista, su perspectiva en cuanto a este último debate. Y agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron también a través de nuestra señal, a través de las redes sociales. Decirles muchísimas gracias por empezar así la semana y claro que sí, contar con su fiel audiencia. Me despido agradeciéndoles. Mi nombre, Giancarlo López, y Dios mediante el día de mañana nos estaremos viendo en un nuevo programa de Reflexiones desde la Cámara. Que tengan un excelente día.
presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Nova Cero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Nova Cero, el acero del futuro.